Y en la batalla de Filadelfia hoy no hubo revolución. Francia le acaba de ganar 1-0 a la Paraguay del profe Alfaro y hoy no hubo utopía casada para el equipo paraguayo que lo luchó hasta el final, que lo peleó con todas sus armas, que lo complicó, que lo puso contra las cuerdas a Francia por momentos del partido, no dejándole entrar, jugando con su nerviosismo y lo termina abriendo con un penal sobre Desiré Doué que Kylian Mbappé lo cambia por gol. Francia avanza en la Copa del Mundo y Paraguay de manera dolorosa queda eliminado, no porque no haya estado a la altura, todo lo contrario. Hoy Paraguay le ha demostrado a toda la Copa del Mundo entera que Francia tiene grietas defensivas, que Francia tiene ciertos juegos y ciertos partidos que sufre demasiado. Hoy es la primera vez en toda la Copa del Mundo que Francia no se pasea. Hoy es la primera vez que un equipo en este mundial puede incomodar al seleccionado francés de Didier Deschamps. Y eso fue obra de la pasión, de la personalidad, de la entrega y de la garra que ha tenido Paraguay y también de un trabajo defensivo memorable, porque se ha defendido bien en su línea de 5, porque ha hecho un buen trabajo en la mitad de la cancha entre Cubas y Gómez, para poder no dejarle espacios ni a Desiré Doué, ni a Dembélé, ni tampoco a Koné ni a Rabiot para que puedan infiltrarse. Han habido trabajos gigantes de Almirón por la derecha y de Galarza por la izquierda para doblegar las marcas y que nunca juegue cómodo Olise o Dembélé por la derecha, ni Barcolá por la izquierda. Y hoy un discreto Kylian Mbappé termina haciendo el gol de penal, pero poquito más. Francia ha mostrado que tiene grietas, jugando partidos físicos y duros como se lo propuso hoy Paraguay, y hoy con la frente en alto. Créanme, con la frente verdaderamente en alto. Paraguay hoy ha jugado un partido para aplaudirlo realmente y le ha faltado muy poquito como para poder eliminar a Francia de una Copa del Mundo. Francia avanza y ahora tendrá que enfrentarse a Marruecos en los cuartos de final. Y obviamente hay mucho para analizar en un partido en el que, por sobre todas las cosas, yo creo la primera premisa quizás sean dos puntuales. El primero, Paraguay estuvo a la altura de las circunstancias y en un mundial donde le había costado, en un mundial donde había arrancado con el pie izquierdo, goleando, perdiendo por goleada contra Estados Unidos, después de menos a más en la fase de grupos, un golpe en concreto sobre la mesa contra Alemania dando el batacazo del mundial. Hoy estuvo a la altura porque llevó a Francia a jugar un partido verdaderamente complicado. Si no lo va a eliminar, por lo menos que lo exija, por lo menos que lo haga sufrir. Y hoy Paraguay con esa premisa cumplió a la perfección. Hoy Paraguay hizo sufrir a Francia y no lo puso contra las cuerdas desde lo futbolístico porque ha tenido pocos remates, ha tenido pocas chances de gol, pero lo ha jugado, lo ha hecho jugar un partido de exigencia física como nunca lo había padecido en el Mundial y un partido de exigencia emocional como nunca a Francia le había pasado en esta Copa del Mundo. Hoy Paraguay hizo lo que no pudo Senegal, hizo lo que no pudo Irak, hizo lo que no pudo Noruega e hizo lo que lejos estuvo de poder hacer Suecia. Hoy Paraguay jugó un partido como se juega la Copa del Mundo, con exigencia, raspando, con entrega, con ganas y haciendo que un rival mucho mejor que Paraguay en cuanto a jerarquía y en cuanto a juego se sienta verdaderamente incómodo y se vea disminuido a un tiro del punto penal para poder ganar el partido. Y la segunda premisa es que Paraguay ha demostrado que Francia, ante un partido físico, ante un partido de exigencia, ante un partido en donde quizás haya algún raspón de más, en donde le cierre los espacios, en donde no le permitan en la mitad de la cancha ni en la delantera fluir. Hoy no apareció demasiado Olise, hoy casi no apareció Dembélé, hoy casi más allá del penal no la tocó Mbappé ni jugó un buen partido Barcolá. Ninguno de los delanteros franceses hoy fue demasiado incidente en el resultado ni en el juego asociativo francés, y eso se debe a que Paraguay verdaderamente hoy ha demostrado cómo se le tiene que jugar a esta Francia, con intensidad, con marca, con compromiso, con inteligencia y por sobre todas las cosas con mucho amor propio. Lo que tuvo Paraguay en el día de hoy fue muchísimo amor propio para poder ganarle algunos duelos a Francia que lo ilusionaron con poder ganar el partido. Luego el penal de Desiré Doué lamentablemente termina haciendo que Paraguay pierda el partido, quede eliminado de la Copa del Mundo y Francia sea el que avance a la próxima ronda del Mundial. Ahora va a jugar contra Marruecos, ahora va a tener que verse las caras contra uno de los rivales duros que tiene este Mundial. Para mí va a ser un partido exigente para Francia. Marruecos tiene más espacios defensivos, pero también tiene más argumentos ofensivos que Paraguay. Lo va a exigir a Francia. Es cierto que hoy era un partido muy exigente para el seleccionado francés porque jugaba contra un equipo muy duro, muy bueno defensivamente, con pocas grietas defensivas, con pocos errores además, y que además hacía mucho calor en Filadelfia verdaderamente. Hoy fue la batalla de Filadelfia en la Copa del Mundo donde lamentablemente para Paraguay no pudo haber independencia, porque si hoy hubiese habido sorpresa,
realmente hubiésemos dado a una Paraguay que se hubiese metido realmente en la historia de las Copas del Mundo por sacar a Alemania y a Francia, que sigue siendo el gran candidato a ganar el Mundial. No me bajo de esta premonición, que yo creo que está bastante acertada. Hoy Francia es concretamente el máximo candidato a poder quedarse con esta Copa del Mundo 2026, es el equipo con más armas ofensivas y es el equipo al que necesitaban que lo exijan para ver cómo responde. Y yo no sé si la respuesta de Francia hoy fue la mejor. Francia gana el partido, lo hace mediante un tiro del penal, con un buen ingreso de Desiré Doué. Ya nos vamos a meter a hablar del segundo tiempo, pero Francia hoy ha demostrado todas las grietas y todas las dudas que puede tener. Dudó mucho Upamecano, cuando no encuentra la manera le costó romper con la defensa paraguaya, cuando estuvo en el 2 contra 1 Dembélé no pudo romper, cuando Mbappé no pudo recibir en el área rival se tuvo que tirar hacia los costados y tampoco pudo aparecer. Olise hoy no fue esa figura rutilante que rompe espacios como sí lo había sido durante la fase de grupos y durante el partido de octavo de final. Hoy Francia estuvo muy lejos de la versión francesa que había obnubilado a todo el mundial en la fase de grupos y en el último partido contra Suecia, ya de eliminación directa. Hoy Francia no fue ese equipo, hoy Francia fue un equipo que estuvo inconexo, hoy Francia fue un equipo que sufrió el partido, que lo padeció, que se vio complicado por la intensidad y por la presión paraguaya. Hoy Francia fue un partido incómodo, en líneas generales Francia fue un equipo incómodo. Entonces yo creo que hoy Paraguay ha servido de ejemplo para toda la Copa del Mundo de que a esta Francia, si le jugás de cierta manera, si lo presionás en la mitad de la cancha, si lo raspás también en ese lugar, si te defendés bien, concentrado, sin dejar grietas, sin dejar espacios, la pasa mal. Francia es un equipo que en estas condiciones y en estas circunstancias la puede llegar a pasar mal contra rivales que le jueguen como le jugó hoy Paraguay. Eso es una buena noticia para Marruecos, para España, para Argentina, que mira del otro lado, para Colombia, que tiene el sueño de llegar. Francia no es un equipo perfecto. Francia tiene algunas grietas emocionales y tiene algunas grietas futbolísticas, y hoy las expuso Paraguay, aún sin poder dejarlo eliminado de la Copa del Mundo. Y me quiero meter a hablar de la primera parte, de un primer tiempo en donde Paraguay, para mí, jugó perfecto. Paraguay tenía en el primer tiempo el objetivo de irse 0-0 en el marcador, lo hizo a la perfección. Hoy con línea de 5, que volvía a aparecer en el 11 titular paraguayo. Hoy con Omar Alderete, que volvía a aparecer en el 11 titular paraguayo. Y hoy con una línea de 5 que para mí sirvió y funcionó, con una línea de 4 adelante, en la mitad de la cancha, Gómez, Cubas, Galarza y Almirón, que hicieron perfecto su trabajo. Y quiero meterme a hablar de las formas paraguayas que complicaron al elenco francés, porque hoy Velázquez, Gómez y Alderete jugaron un partido perfecto. Había quedado lejos ya aquella goleada contra Estados Unidos, donde Gómez y Alderete, que eran lo más sólido de Paraguay, habían jugado muy mal partido en el debut contra Estados Unidos, lejos entre sí, inconexos entre sí, con dudas entre los zagueros centrales, los zagueros y los laterales. Paraguay la había pasado verdaderamente mal contra Estados Unidos, y en parte lo había sido porque defensivamente no había sido el equipo que identitariamente era en lo defensivo. Había sido un equipo malo defensivamente, inconexo, con dudas, pasado de rosca, como decimos acá en la Argentina en algunas situaciones, y lo fue mejorando. A pesar de que haya sido goleado contra Estados Unidos y con el correr de la Copa del Mundo, Paraguay poco a poco ha ido mejorando esta condición defensiva. Y yo creo que hoy en la primera parte lo jugó verdaderamente bien, porque estuvo Velázquez conectado, estuvo Gómez conectado, estuvo Alderete conectado. No se podía cometer errores contra Francia, porque si cometés un error contra Francia, Francia te la manda a guardar. Hoy en el fondo no cometió errores en el primer tiempo Paraguay, ya vamos a hablar del complemento también. Y verdaderamente ha demostrado con los laterales, los carrileros de Alonso y de Cáceres, marcando constantemente a Dembélé o a Olise por la derecha y a Barcolá por la izquierda, que verdaderamente pudo marcar bien a los extremos peligrosos franceses. Y eso lo pudo hacer, primero porque decíamos que ha jugado un partido muy conectado y sin cometer errores Velázquez, Gómez y Alderete, los tres zagueros centrales, pero porque Alonso por la izquierda y porque Cáceres por la derecha tuvo la compañía, tuvo la segunda marca de Galarza por la izquierda y de Almirón por la derecha para poder doblegar muy bien las marcas. Paraguay ha demostrado que si a Francia le doblegás la marca sobre sus extremos, Francia la pasa verdaderamente mal. Hoy jugó Dembélé por la derecha, como lo suele hacer. No se sintió cómodo Dembélé y a veces rotó con Olise. Olise no podía recibir por el carril central, entonces se recostaba sobre la derecha y Dembélé liberaba ese lugar. Y fíjense que cada vez que Dembélé o que Olise recibían la pelota, estaba Junior Alonso para marcarlo. Rápidamente por ahí aparecía el futbolista Matías Galarza Fonda para poder doblegar esa marca, y por detrás de él aparecía Omar Alderete. Nunca pudo pasar con de ataque y nunca pudo ganar en ese 1 contra 1 el extremo francés, porque Paraguay demostró que doblegando la marca de esta manera Francia la pasa mal. Y a las gambetas positivas de Dembélé, de Olise y de Barcolá por el otro lado, evidentemente cuando tiene que jugar 2 contra 1 y cuando además tiene otro zaguero central atrás esperando lo que pase con esa jugada, no se conecta con el lateral. Koundé hoy casi nunca pasó al ataque con libertad y además no tiene demasiadas soluciones.
Hoy Olise no fue el futbolista resolutivo y hoy Dembélé no fue el futbolista veloz y gambeteador que suele ser. Lo mismo por el otro lado, el partido de Almirón es verdaderamente perfecto para aplaudir porque doblegó la marca de Cáceres. Cáceres fue uno de los mejores paraguayos del partido y realmente es para aplaudirlo también. Y en ese lugar donde Bradley Barcolá fue el más incómodo de los 4 delanteros, nunca pudo poder romper esa defensa de Cáceres, la ayuda, el apoyo del futbolista Almirón y lo que esperaba Velázquez en caso de que esa marca falle. La defensa de Paraguay para doblegar las marcas y los ataques franceses fueron perfectos. Y además en la mitad de la cancha se encontró con Cubas como volante central, con Gómez como su acompañante y ahí es donde pudo Paraguay encontrar, frenar la presencia de Olise o de Dembélé si aparecía por dentro y también la presencia de Manu Koné. Para mí Manu Koné, que dio ese paso hacia adelante por momentos y buscaba rematar de media distancia, fue de lo mejor de Francia en el primer y en el segundo tiempo y no lo pudo hacer del todo cómodo porque Enciso, que tenía un partido particular hoy, a veces se retrocedía para poder marcar sobre el volante central francés. Yo creo que el mejor francés del partido fue Adrien Rabiot, que juega para los que saben de fútbol, porque está siempre bien ubicado, porque hoy sabiendo que Mbappé no tenía lugar para pensar en los 2 zagueros centrales paraguayos, o en los 3, cuando también estaba Alderete o también estaba Velázquez, Mbappé se tiraba hacia un lado o hacia el otro, ahí se metía Adrien Rabiot para cabecear, también para intentar conectarse. Hoy la pelota no iba a pasar por él por la mitad de la cancha, porque Paraguay se replegaba demasiado, entonces entendió que tenía libertad de movimiento para ocupar ese hueco donde más beneficia al equipo francés, donde más lo pida y lo exija la jugada. Para mí Adrien Rabiot es un futbolista que yo creo que es el titular inamovible, ha rotado mucho más a Tchouaméni y a Manu Koné de lo que ha faltado a Rabiot, porque ha jugado los 2 partidos enteros de eliminación directa. En la fase de grupos todos rotaron por igual, en el duelo mata-mata, hoy es cierto Tchouaméni por una lesión no estuvo, pero Rabiot es el inamovible y creo que tiene sentido. El mejor futbolista a la mitad de la cancha de Francia es Adrien Rabiot y lo hace porque siempre está y haciendo lo que pide la jugada. Es el balance perfecto para que Francia realmente pueda ser un equipo que se conecte en la mitad de la cancha y que además no quede demasiado desproporcionado por la cantidad de delanteros que juegan. Delanteros que hoy no fueron de la jerarquía que por lo general han sido. Y es cierto que Mbappé con mucha jerarquía cambió ese penal por gol, 19 goles en mundiales, 7 en el presente. No hay demasiadas palabras para describir al que para mí ya es el mejor francés de la historia. Kylian Mbappé para mí es el mejor francés de la historia, porque siempre aparece en los momentos en los que debe aparecer, pateando un penal con mucha jerarquía, con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucha también describiendo lo que exige el momento. Yo creo que Mbappé, a pesar de que termine dándole bronca, me imagino yo, a más de un paraguayo por su actitud, no lo saludó Orlando Gil cuando Orlando Gil lo quiso saludar en el cierre del partido. Yo creo que eso explica todo lo que Paraguay obligó a Francia a jugar incómodo. De alguna manera el gesto francés de pelear, de ser combativo, de estar enojado, de estar fastidioso, explica a la perfección, realmente además, todo lo que lo ha incomodado Paraguay en el partido. Francia no era un equipo peleador, Francia no es un equipo que haya tenido el cuchillo entre los dientes en este mundial, de hecho había llegado a los octavos prácticamente sin que nadie lo exija. Hoy Paraguay lo exigió, hoy Paraguay lo obligó a jugar un partido verdaderamente incómodo y eso se dio por consecuencia y gracias al buen trabajo paraguayo a una Francia ansiosa, a una Francia a veces imprecisa, a una Francia que también comete errores y a una Francia que empezó a sentir que el mundial también lo empezó a jugar en la ronda mata-mata de la Copa del Mundo. Ayer le pasó a Argentina. Ayer contra Cabo Verde Argentina la pasó mal y sintió la fricción y cómo apretó la Copa del Mundo en la ronda mata-mata. Hoy le pasó a Francia. Paraguay no le pudo convertir los 2 goles que sí le hizo Cabo Verde Argentina. Pero hoy Francia por primera vez en el Mundial se sintió verdaderamente incómodo para poder avanzar esta ronda. Y después, a ver, más allá de que Enciso le jugó hoy el partido incómodo, le tocaba pelearse con Saliba, con Upamecano. Saliba mide 20 centímetros más que Enciso, iba a ser difícil. Para mí lo hizo bien hasta que el físico le dijo basta. Enciso hizo un buen partido, el ingreso de Mauricio fue muy bueno. Ya destacamos doblando las marcas por la izquierda y por la derecha a Galarza y Almirón respectivamente. Almirón además fue muy importante en el ataque, muy importante para la hora de soltarse, para cambiar el ritmo, para tener gambeta, para tener sorpresa. Almirón jugó muy buen partido también en Paraguay y la mitad de la cancha jugó como tenía que jugar. Cubas con la intensidad que tenía que tener, cortando donde tenía que cortar, raspando donde tenía que raspar, cortando con falta cuando tenía que cortar con falta. Iba a quedar empañado el buen partido de Gómez para mí por haber concedido el penal. ¿Dónde se desata el partido? El partido se desata cuando entra Desiré Doué, un futbolista
de espacios reducidos. Sale Bradley Barcolá, un futbolista de espacios amplios que necesita para hacer el de su velocidad y de su gambeta larga, tener espacio para recorrer. Y entra un futbolista de características totalmente distintas, decíamos, como Désiré Doué, para poder cambiarle a Francia la cara en el partido. Y este cambio nos demuestra algo. Primero, que Francia ganó el partido gracias a una gambeta corta de Doué en espacios reducidos, que termina siendo penal para que luego Mbappé lo cambie por gol. Un penal bien cobrado para mí por el árbitro del partido. Y después nos explica y nos demuestra que Francia es un equipo que tiene demasiadas soluciones en el banco de los suplentes. Y acá está la diferencia con el resto de los equipos de la Copa del Mundo. Francia es un equipo que, a comparación de Argentina, que a comparación de España, que a comparación del resto de los que siguen vivos en el Mundial, mira al banco y tiene más soluciones que cualquiera. Y hoy no pudo jugar el mejor partido Barcolá porque las condiciones del partido no eran para un futbolista de las características de Bradley Barcolá. Y por eso miró el banco de Shams, lo encontró a Désiré Doué, lo puso Désiré Doué en el campo e inmediatamente un futbolista con gambeta y con capacidad de resolver en espacios reducidos a Francia le cambió el partido. Perfecto el cambio de Shams y perfecta cómo ingresó Désiré Doué a jugar ese partido. Perfecto el impacto del futbolista del Paris Saint-Germain para cuando salió su colega y compañero Bradley Barcolá. Francia tiene más soluciones que cualquiera y eso es lo que lo hace más candidato. No que Mbappé convierta tanto, o no solo que Mbappé convierta tanto, no que Olise sea tan bueno con la pelota a los pies, o no solo que Olise dé tantas asistencias y sea tan bueno con la pelota a los pies. Lo que más hace candidato a Francia a la Copa del Mundo es tener tantas soluciones en el banco de los suplentes y tantas alternativas ofensivas para cambiar partidos como este. Porque Paraguay realmente lo puso contra las cuerdas. Hoy a Francia lo complicó como nadie y verdaderamente lo hizo a base de mucho trabajo, de raspar, jugando un partido bien sudamericano. Hoy por momentos se pareció a la Copa Libertadores. Francia la pasó verdaderamente mal y se evidenció en cómo terminó el partido. En Francia, enojado, peleando con Paraguay, sintiendo que había pasado un desahogo. Yo creo que Francia hoy sintió verdaderamente que había pasado un desahogo y eso lo hizo porque Paraguay verdaderamente hizo un enorme trabajo. Realmente Francia avanzando ha mostrado sus vestiduras, no ha jugado un buen partido Francia tampoco y eso lo ha producido Paraguay. Las fallas francesas hoy han sido virtudes paraguayas y yo creo que eso es muy importante y Paraguay debe irse con la frente en alto, habiéndole mostrado a todo el Mundial 2026 que Francia es un equipo que en esta clase de partidos, con esta clase de exigencia, con esta clase de raspaduras y de vestiduras en la mitad de la cancha, la pasa verdaderamente mal y Paraguay debe irse con la frente en alto porque estuvo a la altura de jugar un partido de esta exigencia y en este calibre contra la selección que quizás sea la más candidata a ganar esta Copa del Mundo. Paraguay jugó contra una Francia a la que nunca habían exigido en el Mundial, baile contra Senegal, baile contra Irak, baile contra Noruega. Contra Senegal la pasó mal en el primer tiempo, pero lo resolvió con jerarquía en el complemento. Baile contra Suecia también, podrían haber sido más goles de los que hizo al fin y al cabo. Y Francia verdaderamente en el partido de hoy la pasó muy mal contra Paraguay. Y la pasó mal porque Paraguay jugó un muy buen partido de lo físico y un muy buen partido defensivo. Lamentablemente se va a quedar en un nada, se va a quedar en un fin de la Copa del Mundo de Paraguay, a pesar de que Orlando Gil haya atajado bien, no pudo hacerse dueño de ese penal contra Mbappé. Decíamos que la defensa jugó muy bien, Velázquez, Gómez y Alderete muy comprometidos, cuando entró Canales lo mismo, el ingreso de Mauricio fue muy bueno, le faltó un delantero que le aporte más soluciones y que le pueda cambiar por gol las pocas que Paraguay ha tenido en campo rival. Cáceres jugó para mí un fenómeno, un monstruo Cáceres a la hora de marcar a Doué, a Mbappé, la que le corta a Mbappé sobre el final, cuando pedían una mano, cuando Mañán saca largo todavía con el partido 0-0, es tremenda, realmente es tremenda. Y Gómez, Cubas y Galarza y Almirón para mí también jugaron un buen partido. Hoy Paraguay hizo en líneas generales un buen partido. Obviamente sabíamos que le iba a faltar la jerarquía para poder cambiar por gol. Lo que le había pasado contra Alemania fue que se encontró con el gol y ahí la responsabilidad alemana fue todavía mayor. Hoy no le pasó eso contra Francia, pero yo creo que hoy Paraguay ha hecho realmente un muy buen partido y debe irse con la frente en alto. Ha hecho un buen mundial. Cuando parecía Paraguay que era una desilusión porque jugaba mal, porque la había pasado muy mal en su grupo, Paraguay se va con la frente verdaderamente en alto y habiendo demostrado que en esta Copa del Mundo no hay mayores y no hay menores. Paraguay ha demostrado otra vez que no hay mayores y no hay menores, que hasta el más poderoso, que hasta el más fuerte, que hasta el más candidato, no hay nadie más candidato en este mundial que Francia. Ha estado a la altura Paraguay de poder emparejar la situación y lo ha hecho a base de garra, lo ha hecho a base de amor propio y lo ha hecho a base de sangre paraguaya, que es la que ha distinguido a este seleccionado en esta Copa del Mundo. Francia va a jugar contra Marruecos. Tenemos el primer partido de cuarto de final confirmado en esta Copa del Mundo. Francia-Marruecos es el mismo duelo que vimos en Qatar 2022 en las semifinales. Un partidazo también de dos equipos que se merecen estar donde están, que probablemente
sean candidatos. El que avance puede llegar a ser finalista de la Copa del Mundo. Uno imagina que Marruecos lo va a exigir a Francia, pero Francia sabe que Marruecos tiene grietas en el fondo donde estos jugadores realmente te liquidan. Hoy a Paraguay no la liquidaron porque Paraguay se defendió verdaderamente bien. Y esto debe ser un mensaje para Marruecos, un mensaje de cómo jugarle la mitad de la cancha, de cómo tapar a los mejores jugadores, de cómo atacarlo también en los errores que puede llegar a cometer Dayot Upamecano y William Saliba. Tiene dudas defensivas Francia a la espalda del 5 y entre los zagueros centrales. Eso debe ser un mensaje que debe recibir Marruecos, que debe recibir Argentina, que debe recibir España, que debe recibir Portugal y que debe recibir pues Colombia también. Si quiere jugar la final, imagínense si lo hace contra Francia. Bueno, Francia la realidad es que acaba de ganar un partido recontra exigente, se lo hizo 1-0 a Paraguay en un penal muy bien cobrado, en un jugador que entró del banco de los suplentes y resolvió la ecuación, que es Desiré Doué, y con una jerarquía francesa que es Kylian Mbappé, que cambió ese penal por gol. Y Francia se mete en los cuartos de final de la Copa del Mundo, lo hace jugando un mal partido, sufriendo contra Paraguay, pero con la jerarquía de saber que ahora avanza, que está en cuartos y que va a jugar contra Marruecos. Paraguay digno y a la altura. Todos mis aplausos argentinos justamente con Paraguay, que ha hecho una enorme Copa del Mundo. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Mañana juega Brasil, mañana juega México, lo harán contra Noruega y lo harán contra Inglaterra. Ahí vamos a estar para analizar los dos partidos de mañana en esta ronda de octavo de final mundialista. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.